Amigos, qué gusto reencontrarnos en este espacio de Entre Voces. Hoy estaremos platicando del voto electrónico. ¿Estamos preparados? ¿Es una opción en México? Bueno, pues bienvenidos. La invitación para que se queden con nosotros y se enteren. La incorporación de la tecnología en muchos aspectos de la vida es una realidad. La democracia no escapa de esta, pues algunos países democráticos han sustituido el sistema de votación pasando de boletas electorales de papel para evolucionar a las urnas electrónicas. Actualmente en México existen propuestas para su instrumentación. En el mundo existen dos tipos de voto electrónico: el presencial, que es el sufragio que se ejerce mediante una urna electrónica dispuesta en un centro de votación que es controlado por personal electoral, y el segundo es el voto electrónico remoto, en el cual el votante no necesita desplazarse a una casilla electoral, ya que este es realizado mediante el uso de dispositivos móviles o por internet. Para la posible incorporación en México de urnas electrónicas, se tienen que analizar experiencias exitosas a nivel internacional. Los casos de Brasil y la India dan cuenta de las ventajas que estos sistemas representan en cuanto a la logística, organización y reducción de costos de sus procesos electorales, así como los beneficios ecológicos y en materia de transparencia. La instauración del voto electrónico en nuestro país requiere de la construcción de un marco legal que lo respalde, una inversión inicial, confianza de la ciudadanía y de los actores políticos, además de la implementación de medidas de seguridad y certeza en los resultados. Se requiere también que el voto emitido por cada ciudadana y ciudadano en los procesos electorales siga siendo secreto, universal, directo, personal, libre e intransferible. Hoy, Entre Voces, conoceremos los tipos de voto electrónico que existen, así como las bondades, oportunidades, ventajas y desventajas al instaurar este sistema. Bueno, les quiero agradecer a nuestros invitados en esta ocasión que nos acompañen, por supuesto, en este espacio de Entre Voces. Yuri Beltrán, qué gusto saludarte. Lupita, bienvenido, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me da mucho gusto platicar contigo y con el auditorio. Y también gracias a Adolfo Arreola, que es profesor investigador de la Universidad Anáhuac. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y al auditorio por escucharnos y estar con nosotros. Bueno, pues vamos a platicar con ellos del voto electrónico. Como ustedes ya vieron en la cápsula, los pros y los contras, por supuesto. Y si les parece bien, empezamos con este tema del voto electrónico. Se ha pensado muchas veces en nuestro país. No se ha instrumentado, incluso las pasadas elecciones se habló de la posibilidad de que esto ocurriera porque el número no tan grande, más de 3,000 puestos de elección popular, pero esto no ocurrió. ¿Estamos ya listos en México para el voto electrónico, Yuri? Mira, yo te diría que sí, hay que tomarlo con mucho cuidado, hay que tomarlo con prudencia, pero tarde o temprano tenemos que empezar. Cada vez que tenemos elecciones, Lupita, tenemos que capacitar a cientos de miles de ciudadanos. Empezamos meses antes a buscarlos en sus domicilios, a generar un procedimiento de insaculación, a hacer mecanismos muy eficaces para capacitarlos. Y creo que estamos haciendo molestias innecesarias a la gente que podríamos eliminar si nos animamos a avanzar hacia un sistema de voto electrónico o quizá hasta de voto por internet. Piénsalo así, tenemos 12 millones de personas viviendo en el extranjero. ¿Te imaginas este país que está actualmente dividido por el río Bravo, pero tenemos 10% de la población afuera? Pues podríamos, cuando menos en el caso del voto extraterritorial, avanzar muchísimo si avanzamos hacia mecanismos de voto electrónico. Entonces yo te diría que sí, que ya tenemos que empezar y que para empezar tenemos que utilizar experiencias como la de Coahuila, como la de Jalisco y como la de la Ciudad de México, que ya empezaron muchos años antes a desarrollar sus propias tecnologías y están ahí a disposición para que como país pensemos y ya le entramos en forma más audaz. Adolfo. Bueno, en mi caso parcialmente coincido con el consejero Yuri. Verdaderamente yo me he dedicado un poquito más a ver la parte oscura de lo que es el voto electrónico por cuestiones que me dedico a cuestiones de ciberseguridad. Sí. Y encontrar algún tipo de vulnerabilidad en los diferentes sistemas. Si bien coincido que debemos de iniciar con el proceso de adopción de un sistema de voto que permita incorporar a grandes masas, a personas alejadas con discapacidades en el extranjero y demás,
Creo que habría que también estudiar a fondo y con mucho tacto todas las vulnerabilidades que pudieran existir y que precisamente vienen de ejemplos como los que mencionó aquí el consejero Yuri, como es Coahuila, como es Ciudad de México, como es Jalisco, también como es la India, como es Brasil, como es Estonia, como es Alemania, en donde han existido de diferentes vertientes del mismo aspecto, ¿no? O sea, viendo las vulnerabilidades y viendo las bondades. ¿Estamos listos? ¿Es preciso iniciar? Sí, pero teniendo en consideración los aspectos de seguridad que son muy importantes, porque si no se vería lesionada la democracia en nuestro país. ¿Creen ustedes que no hemos empezado precisamente por este tema, por el de la desconfianza? Yo me quedo con una frase que tú nos decías antes de iniciar el programa. Tenemos que pensar en cómo arreglar el tema de la confianza. El MIT corrió hace un par de años alguna encuesta con grupos de jóvenes que habían utilizado voto electrónico y los que no habían utilizado voto electrónico. Y ellos llegan a una conclusión fascinante. Las personas que ya votaron por internet reducen, o voto electrónico en general, reducen de manera muy importante su nivel de desconfianza. Los que nunca han estado en contacto con un aparato así, pues naturalmente tienen confianza. Y a lo mejor, si pensamos en la gente de Brasil, el grado de desconfianza hacia su urna electrónica es mínimo. Y es mínimo porque llevan cuando menos 2 décadas utilizando la urna electrónica y ya les es tan familiar como para muchos otros países lo es el cajero automático, por ejemplo. Ya nadie está desconfiado de si el cajero automático le va a quitar el dinero de su cuenta. Pues lo mismo los brasileños ya tienen niveles marginales apenas de desconfianza en la urna electrónica, quizás comparables a los que en otros países lo tienen con la urna tradicional, la de papel. Bueno, y tengo entendido, Adolfo, que de hecho, por ejemplo, en Brasil se lleva la urna hasta el Amazonas, ¿no? Sí. En el caso de ellos, y no hay desconfianza. Es precisamente uno de los puntos que a mí me gustaría traer. O sea, no existe quizá la desconfianza hasta que se utiliza, porque verdaderamente, como tú lo dices, se lleva a lugares recónditos. El problema es que todos nos dicen, va a funcionar. Hay lugares en México donde la telefonía no llega, la señal se te pierde dentro de las mismas ciudades. ¿Cómo lo harías para transmitir los datos, que son una transmisión de los resultados de la urna a través de vía satélite, vía telefónica, etcétera? ¿Cómo le haces para reenviarlos desde un lugar en el cual no existe una línea de comunicación? O sea, que si bien llegó la urna, se realizó el voto electrónico, no se puede retransmitir a la central que va a compilar o al centro de mando donde se van a compilar todos los datos, donde se van a hacer el recuento total de las urnas. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, en verdad, en Brasil ya existen muchas de las condiciones en las cuales la desconfianza ha crecido y, como bien lo dice el consejero Yuri, lo que ocurre con los cajeros automáticos pudiera ser un ejemplo, pero también es un ejemplo contrario en la generación de desconfianza y además la necesidad de educar a toda nuestra población. ¿Por qué? Porque tenemos analfabetas digitales. Esto es, hay personas en México de la tercera edad, si bien mencionó jóvenes que han votado, hay personas de la tercera edad que requieren de ayuda incluso para poder sacar dinero de los cajeros automáticos. Imaginemos esto en una urna electrónica. ¿Le podremos dar la ayuda a la persona dentro de la urna? Yo creo que eso sería una limitante. ¿Por qué? Porque se supondría que estamos rompiendo la secrecía del voto. Ella tendría que ser autosuficiente para poder realizarlo. Si no pueden manejar muchas veces cuestiones tan básicas como presionar un botón de encendido y apagado o de presionar aquí y allá, tendríamos que tener un sistema que los incorporara y no que los excluyera. La tecnología puede ser excluyente si somos analfabetas digitales, y eso es uno de los problemas. En Brasil existen muchos otros ejemplos de la desconfianza generada a través de clonaciones de urnas, memorias alteradas, incluso vendían las llaves de las urnas, le llaman ellos, son venta de escritorio, ¿no? En cualquier lugar lo encontrabas y esas medidas de seguridad no se tomaron. O sea, teníamos una urna que cualquiera podía abrir y podía hacer una alteración. Esos detalles son los que quizá generan en los que saben y manejan la desconfianza a las urnas. No de la gente que va y emitirá su voto y presionará una tecla. Pero a lo mejor los partidos políticos, ¿no? Por supuesto, los partidos políticos ahí juegan un papel fundamental. Yo lo que estaba argumentando en mi primera intervención es,
tenemos que hacer una generación que ya empiece a trabajar en esto. Y esto incluye capacitar, por supuesto, a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que empezar a resolver sus dudas antes de ir a votar. Y los partidos tienen que generar cuadros profesionales capaces de auditar un sistema electrónico. Ese es el problema. Tampoco los partidos ahorita tienen la manera de revisar un software, pero tenemos que ir haciendo el cambio generacional. Mientras antes empecemos, mejor. Y por eso es que creo que tenemos que empezar a hacer experiencias regionales de voto, experiencias regionales de implantación efectiva de voto electrónico e ir midiendo dónde tenemos que reforzar esos temas. Hay zonas del país donde no hay cobertura a través de internet o algo así. Pues otros países los han resuelto. India lo resuelve muy bien. Brasil lo resuelve muy bien. Y es el mismo problema que tenemos al llevar el acta física. De todas maneras tenemos que enfrentar ese problema. El asunto es que en el resto del país sí podemos generar ahorros de personas, ahorros de tiempo, ahorros de traslado, y todo eso va abonando en favor del voto electrónico. Piénsenlo así. Antes de que esta generación cambie, la humanidad va a haber transitado probablemente al voto electrónico. Y entonces lo que queremos hacer es hacerlo de manera ordenada, de manera seria y siguiendo a Adolfo, de manera muy, muy responsable. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida estamos de regreso y Adolfo nos das la réplica, si te parece bien. Muy bien, perfecto. Hacemos una pausa, no se vayan, les quiero recordar que a través de nuestras redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros, así que regresamos rapidísimo. ¿Cómo se lleva a cabo un debate? ¿Tienes facilidad de palabra? ¿Te gusta hablar en público? Si tienes entre 15 y 29 años de edad y eres mexiquense, puedes participar en los concursos de debate y oratoria electoral que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Consulta las convocatorias en www.ieem.org.mx en el apartado de eventos y convocatorias. ¡Participa! Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Por qué es importante el derecho a votar y ser votados? Porque podemos participar en las decisiones que toma nuestro país, nuestro gobierno, a través de la elección de las personas que nos representan. Además, porque también podemos tener la oportunidad de participar en construir el país o el municipio o el gobierno que queremos que nos dirija. Bueno, como sabemos, el votar pues es un derecho, ¿no? Entonces es algo que nos ayuda como ciudadanos participar para poder elegir o decidir el rumbo que puede tomar México de acuerdo a las propuestas que pone un candidato o el que se propone. Para poder elegir las gentes que puedan manejar el país de una forma adecuada. Pues porque es un derecho que tenemos nosotros los mexicanos y hay que hacerlo efectivo. Muchas gracias a todos ustedes por participar con nosotros, con su voz y sus opiniones. Y bueno, nos quedábamos, decía el consejero Yuri Beltrán, y ponía aquí en la mesa que en algún punto, en algún momento, tenemos que empezar con esto del voto electrónico, ¿no, doctor? Así es, y en realidad pues hay básicamente 3 desafíos que hay que solventar. No quiero que esto parezca como si fuera yo la parte contraria, sino es la parte que quiero intentar hacer resaltar los puntos que son vulnerables y debilidades dentro del sistema para que esto funcione verdaderamente como debe ser. Los 3 desafíos, precisamente ya lo mencionó el consejero, que es la formación de capital humano. Eso es muy importante, tener capital humano capacitado, profesional en el ámbito y honesto, ¿no? Sobre todo con esa parte de los valores y la ética profesional. La otra es la infraestructura. Si no tenemos infraestructura e implementamos un voto electrónico, sería imposible poder recolectar todo lo que se tendría que hacer. Y la tercera
serían los procesos y políticas que tienen, o sea, los cambios al interior del mismo instituto, pero también los cambios legales que tienen que incorporar lo que es el sistema de voto electrónico dentro de el marco legal vigente. Me pedías que yo hiciera algún tipo de argumentación. Bueno, yo escribí un libro, me pedí escribir un libro el año pasado como un punto de coyuntura para tratar sobre esos rumores de que iba a haber voto electrónico, si era viable, si era factible, si era que decían que lo iban a agradable. instrumentar, de hecho, en las elecciones pasadas, ¿no? Así en las elecciones pasadas era algo que estaba ahí. Entonces la universidad tuvo a bien pedirme que hiciera una investigación en realidad y justo estamos coincidiendo en los temas, ¿no? Va a permitir, por ejemplo, Brasil, que ya fue el que mencionamos, y hay autores como Brunazo y Cortiz, que han identificado una serie de debilidades y anomalías, ¿no? O sea, y ellos mencionan las anomalías que, si bien quedan para resolverse, han sido mencionadas infinidad de veces. También resaltando las cosas que están como falta de transparencia en el sistema electoral brasileño, pues no permiten el recuento ni de ninguna comunicación de resultados, las urnas electrónicas no pueden ser manipuladas, es imposible hacer una evaluación efectiva de los programas que se utilizan en la urna electrónica, posible identificación del voto a través de programas maliciosos, o sea, cuestiones como malware, lo ya conocido como los virus, y desinformación. Esto genera que el programa de la urna pueda detectar que está bajo prueba y abortar y generar un fraude. O sea, han detectado una serie de anomalías dentro de lo que es la urna y el sistema que las ha incorporado para poder realizar el voto electrónico, entre muchos otros, ¿no? O sea, es un estudio que han realizado ellos específicamente para Brasil y donde muestran los resultados de su investigación, sin contar, por ejemplo, aquellas protecciones que se deben de tener a las urnas, como es la radiación electromagnética. Pensase que no se puede hacer nada. Bueno, hay un estudio en donde a 20 metros se pueden alterar los resultados de las urnas electrónicas a través del robo de los datos, o sea, de las ondas que están alrededor, o de la inserción de algún tipo de datos que modificarían los datos contenidos dentro de esa urna electrónica. Entonces son casos que deben de ponerse en la mesa y que deben de tratar de encontrar una solución adecuada para la seguridad si queremos adoptar el voto electrónico. Bueno, como en todos lados, ¿no? Existe la cara A y la cara B. O sea, hay cosas buenas, positivas, y hay cosas pues negativas, pero que podrían tener alguna solución. Dentro de las cosas positivas, ¿qué podemos ver en el voto electrónico? Bueno, yo encuentro en el mediano plazo reduce los costos. La más importante, reduce la necesidad de estar pidiéndole a los ciudadanos que vayan un domingo a dedicarle 20, 25 horas. No, ustedes saben el caso de Indonesia. En Indonesia acaba de morir gente en el escrutinio de los votos porque simplemente la cantidad de votos que se sufragaron en papel en Indonesia hizo que el esfuerzo humano de estarlos contando fuera más allá de las posibilidades de estas personas. La humanidad tiene que sentarse a pensar ya que necesitamos dejar de hacer eso que quizá tenía lógica en el pasado, pero no la tiene más en estos tiempos. Tienen problemas marginales los sistemas electrónicos y los sistemas de voto en papel. Lo que tenemos que comparar es que al avanzar hacia lo electrónico tengamos menos problemas que en el papel. Pero también el papel tiene sus problemas. Los resultados son mucho más precisos en el caso de voto electrónico, son mucho más rápidos, evitas traslados. La tecnología te puede durar para bastantes procesos electorales. Eso sí, hay que mantenerla actualizada. Nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México hicimos un prototipo de voto por internet hace apenas 6 años, que ahorita ya hubiera quedado disfuncional. Entonces ya le tuvimos que hacer ajustes al sistema, al software y demás para mantenerlo al día. Y es que así son las tecnologías, hay que estar invirtiendo en ellas. Sí. Pero vale la pena, porque si hay un problema importante de costos, hay un problema importante de necesidad humana de participar, que lo podemos evitar, y de desconfianza. Tampoco es que la gente confíe tanto en el escrutinio manual de votos, sí confían más en el escrutinio electrónico. Entonces yo creo que hay que hacerlo con responsabilidad. Hay diseños que imprimen el resultado de la emisión del voto de una persona. Otros lo imprimen, pero no lo dejan agarrar para que no se vaya a prestar a compra y venta de ese papelito. Otros que más bien hacen un respaldo electrónico.
La variedad que ya ofrece el mercado ahorita es muy impresionante y simplemente creo que tenemos que ponderar cuáles son las necesidades para México y caminar en esa ruta. Doctor. Bueno, en este sentido pues, coincidimos. Verdaderamente hay 3 argumentos en pro del voto electrónico. Número 1, reducción de costos. Verdaderamente habrá que valorarlo muy bien y poner en la balanza si verdaderamente hay un ahorro significativo en cuestión de inversión. ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque tendríamos que estar renovando el equipo? Que los mantenimientos, las licencias, la actualización de software es un costo adicional que ya lo mencionó, que es necesario hacerse en cierto periodo. Entonces, un mantenimiento de una urna electrónica, una computadora, requiere de ciertas condiciones de temperatura, por ejemplo, para mantenerla y no se dañe y la pueda reutilizar yo y después en qué espacio las voy a almacenar, quiénes se van a encargar de vigilarlo, cuánta gente necesito, qué tipo de cuidados especiales requiero, cuánto me cuestan las licencias de los programas de la urna electrónica, son únicos, son de un tercero, de dónde lo obtengo. Entonces hay una serie de puntos que hay que cuidar y que van elevando los costos y que hay que verificarlos precisamente. En el libro vienen detallados muchos de esos elementos, ¿no? El segundo es el tiempo. Ya lo mencioné yo, quizá una de las cosas que no ayuda tanto al tiempo. La urna está por allá en donde no hay señal y me dicen, es que los tiempos se acortan. Sí, hay lugares en donde en menos de 2 horas, como que platicábamos antes, creo que en menos de 2 horas 900 personas votaron y no tuvieron ningún problema. Ok, perfecto, pero ¿qué pasaría en un lugar en donde no se pudiera transmitir el resultado de esa urna? ¿Cuánto duraría? Bueno, ¿Un si día, sucede en 2 México días? Diríamos que ya hubo fraude, ¿no? Ya, en cuestión de tiempo aumenta, todas llegaron a las 2 horas, excepto 5. No, ya hubo fraude. Ya se duda de la confiabilidad de esas 5, 10, 15, 20, 30 urnas. Y tercero, dije primero, número 1, tiempo, número 2, el dinero. Y tercero, por ahí mencionaste alguna otra parte, ahorita me recuerdo, hay un tercero que se dice esto, la falta o la erradicación del fallo humano. O sea, el voto humano o el recuento de los votos siempre se piensa que es un error. Creo que en el proceso electoral está muy marcado y los procesos que se tienen son muy cuidadosos y hay un mar de gente, tanto de partidos políticos como de representaciones ciudadanas, que están vigilando que los votos se cuenten uno por uno y que los votos que se dice que sean verdaderamente los que estén y si no se impugna, que es otro de los problemas, por ejemplo, con las cuestiones de la urna electrónica. ¿Qué pasaría con una electrónica que se impugne? ¿Cuánto tiempo lleva una impugnación para resolverse? ¿1 año, 2 años, 3 años? ¿Esa urna la puedo utilizar o ya no la puedo utilizar? Es otro cuestionamiento. Es una urna electrónica que está impugnada, es un material de muy alto costo que seguramente no la puedo utilizar por el periodo que dure el proceso de resolución de esa impugnación. Entonces ahí me aumenta el costo, tengo que comprar o tener de respaldo otras 5, 10 o 15 urnas, que es lo que decía, aunque los costos aparentemente se reducen, hay ciertas variantes que incrementan los costos y estoy de acuerdo, la tecnología avanza, hay muchas oportunidades. Bueno, y nos tenemos que subir además, ¿no? Sí. O sea, estoy en el que nos subamos al voto electrónico, pero siempre y cuando cuidemos todos esos detalles que atentan contra, otra vez la palabra, la confianza del ciudadano en el proceso electoral. Esa es la idea. Yuri. Yo te diría, el argumento normalmente que se usa en contra del voto electrónico es: me da miedo que las autoridades puedan saber por quién voté, que eso se guarde en un archivo secreto y alguien vaya a ver. Entonces creo que parte de la obligación de las nuevas autoridades electorales ya en este entorno electrónico va a ser dar pruebas fehacientes de que eso es imposible que pase, y lo tenemos que hacer en un lenguaje muy ciudadano, muy claro, que no sea solamente para los más entendidos, que sea para todo el mundo, que le quede claro que no hay manera de que se guarde en el mismo archivo el nombre del votante y el sentido de su voto. Creo que si vamos erradicando todos esos puntos negativos, los brasileños hacen 2 o 3 actos públicos para dar confianza a la gente. En uno, por ejemplo, le piden a niños que voten por los muñequitos de la televisión.
Y eso lo capturan frente a las cámaras, lo capturan en las urnas electrónicas, en urnas electrónicas que fueron extraídas aleatoriamente del lugar donde iban a estar. Y después se cuentan los votos por los muñequitos emitidos en papel y la captura y el escrutinio que hizo la urna electrónica. Y jamás ha sido discordante el dato. ¿Para qué hacen ese show? Bueno, y eso lo hacen además en todas las provincias, sí, para dar garantías a la gente de que no hay chanchullo. De que no hay chanchullo. Y la verdad que sí quita incertidumbre, ¿no? Pues sí, y vamos a regresar, si les parece bien, con algunas experiencias que ya hemos tenido en la Ciudad de México y en otras entidades como Coahuila, por ejemplo, el caso México. ¿Cómo vamos? Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a la invitación para que siga con nosotros y, por supuesto, también para que participen a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo se lleva a cabo un debate? ¿Tienes facilidad de palabra? ¿Te gusta hablar en público? Si tienes entre 15 y 29 años de edad y eres mexiquense, puedes participar en los concursos de debate y oratoria electoral que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Consulta las convocatorias en www.ieem.org.mx en el apartado de eventos y convocatorias. ¡Participa! Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Por qué es importante el derecho a votar y ser votados? Porque así podemos expresar la democracia más que nada como ciudadanos. Somos partícipes de las diferentes decisiones que se tomen en nuestro municipio o en nuestro país. Porque somos una república democrática en los cuales el ciudadano tiene derechos. Esos derechos es a elegir y ser elegido. Es decir, nuestro gobierno debe ser participativo a todos, abierto a todos, no solo a un sector. Porque es el ejercicio más básico de la democracia y en un sistema como México que ha luchado por tanto tiempo por hacer justicia en materia electoral, pues es la única manera en que podemos hacer externa nuestra voluntad. Creo que es muy importante porque decidimos qué autoridades nos van a gobernar y también nos ayuda a poder vivir mejor. Su voz para nosotros es importante, por supuesto, así que aquí la escuchamos. Y bueno, antes de irnos al corte, yo les preguntaba sobre los casos que hemos tenido aquí en México. Hemos ya tenido algunos intentos de algunas urnas. Hace muchos años nos vinieron a presentar algunas urnas que parecía como de esas donde pesas los jitomates y los aguacates, ¿no? Era como una basculita, ¿no? Se acordarán ustedes. Y luego, bueno, esto se ha ido haciendo un poco más sofisticado. ¿Qué experiencias hemos tenido? Bueno, tenemos la de Coahuila y la de Jalisco, que fueron pioneras. Y déjame te platico la de la Ciudad de México porque es un caso interesante. Empezamos con la urna electrónica, empezamos poniéndola primero en sustitución de 10 casillas y luego, precisamente a propósito del voto extraterritorial, cambiamos a la utilización de un sistema de voto por Internet. Es una tecnología propia, la que tenemos ahorita, y es, en términos de versiones de un software, sería la versión número 5 o 6. Y tuvo un cambio fundamental. En algún momento, en sus primeras versiones, la contraseña se la mandábamos a la gente en SMS, cuando los teléfonos celulares eran muy caros. Entonces era impensable que alguien tuviera 2 celulares con la idea de tener un doble voto, porque eran carísimos los celulares. Todo el mundo sabe que esos precios bajaron. Entonces, un comité de expertos que convocamos recientemente nos dijo, ¿sabes qué? No puedes seguir
teniendo esa entrega de contraseñas. Hay que hacerla en forma personalísima a la gente y transitamos hacia un sistema de entrega de contraseñas casa por casa, domicilio por domicilio, y nos ha funcionado muy bien. Vamos después en una muestra aleatoria, vamos con la FEPADE, de hecho, le preguntamos, ¿usted sí preguntó por su contraseña? ¿Le llegó bien? ¿Es el dueño? Y en la inmensa mayoría de los casos nos dicen que sí. Y muy importante, Lupita, cuando hemos encontrado que no, el voto por internet y las ganas de tratar de hacer trampa van dejando huellas. Y entonces es muy fácil perseguir a quienes pretenden cometer algún ilícito. Actualmente el Instituto Electoral de la Ciudad de México está transitando nuevamente a ver si en un mediano plazo podemos hacer esta tecnología de reconocimiento facial. Lo mismo. Hace unos años esa tecnología era impensable y ahora ya muchos celulares la utilizan. Me quedé pensando en el argumento de qué tal que hay gente que todavía es tecnológicamente no preparada. Por fortuna en la Ciudad de México eso no pasa, pero piensa en lo que pensaron las redes sociales. Los grandes dueños de las redes sociales, las más populares, no pensaron la gente no está familiarizada. Hicieron un producto atractivo que provocó que la gente le entramos todos, ¿no? Le entrara. Los que les sabían de eso antes y los que no. Y ahorita de verdad puedes hablar con casi cualquier persona en la Ciudad de México y cuando menos una de las redes sociales la sabe usar y la usa constantemente. Se puede hacer así, ¿no? Sencillo, donde diga sí o no, vota usted por tal, sí, no. De hecho es una de las funciones y una de las proyecciones que tiene el voto electrónico, que sea accesible y que sea incluyente, pero por las cuestiones ahí de educación, de formación y de cultura digital que tenemos en el país, pues en algunas zonas será sumamente difícil, además de la diferencia que tenemos en etnias, ¿no? O sea, debemos de tener urnas que estén hechas para la gente que habla cualquier otra lengua, ya sea otomí, zapoteco, mixteco, que pudieran entrarle también a la cuestión electrónica y educarlos en ese sentido y con esa capacidad de interpretación, ¿no? Si bien, o sea, la tecnología debe de ser incluyente, parece ser que en algunos lugares como el país que es México, es extraordinariamente rico en cultura y en personas y en etnias, pues eso nos dificulta el llegar a todos y a las masas, ¿no? O sea, en el caso de la Ciudad de México, pues me parece que tuvieron éxito porque hubo una serie de propaganda, una serie de incorporación de gente que participara, invitaciones promocionales y demás, que pues eso ya pensaría yo que eleva el costo de la democracia, ¿no? El uso de las redes sociales y el éxito de las redes sociales radica en una cuestión más profunda, que es la cuestión de la psicología social. ¿Cómo motivo yo a las personas a que se atraigan? Entonces ellos tienen una serie de estudios que van directamente a la psique del ser humano y entonces empiezan a generar la necesidad. Las redes sociales son una necesidad creada y todos le vamos entrando, o sea, necesariamente porque... Oye, pero ahora estamos más politizados, somos más participativos, estamos más atentos, ¿no? Los ciudadanos, tú, Yuri, que tienes más cercanía con los votantes, con los electores, pues te has dado cuenta que las cosas han cambiado, ¿no? Por supuesto, y mucha parte de la información que obtienen ellos la obtienen precisamente a través de internet, de las redes sociales. Cada vez es menos la gente que se entera el 100% de su información desde la televisión o los periódicos, y más lo empiezan a obtener desde sus teléfonos. Es ahí donde hay que penetrar, ahí está entrando la información política. Estas elecciones que les cuento yo donde usamos urnas electrónicas son las del presupuesto participativo. La gente escoge entre proyectos que convengan a su colonia. Tenemos posibilidad en la pantalla electrónica de presentar mayor información sobre los proyectos que la que podríamos poner en una boleta. Eso le da información a los votantes. Tenemos posibilidades de poner un audio. Eso no lo podemos hacer en papel. Eso es mucho más satisfactorio para las personas invidentes que el braille, que esa sí es una tecnología. Eso que hablabas de incluyente, ¿no? En desuso. Mi percepción es que el voto electrónico, una ventaja adicional
es que puede ser, de hecho, más incluyente que el de papel, por todas esas posibilidades que tiene. Piensa, por ejemplo, una persona con discapacidad que no se puede desplazar al lugar de la votación. Pues magnífico, lo hace desde la comodidad de su casa, desde una tableta. Claro que hay países que llevan la urna en papel al domicilio del votante. Desde mi punto de vista, eso genera molestias innecesarias a las personas. Si lo pueden hacer en sus teléfonos, qué mejor. Nos decía el Instituto Nacional Electoral que se va a reducir los costos, o se van a reducir los costos. Tienen un cálculo que leí de 4.500 millones de pesos más o menos si tenemos urnas electrónicas. Y bueno, en el tema de presupuesto participativo, la gente puede ir al lugar físicamente, o sea, se pueden transportar, se pueden trasladar, o también desde su internet, desde su computadora, dar un clic. ¿Cómo ves? Bueno, es que son dos características diferentes, o sea, el voto presencial, voto electrónico presencial y voto electrónico remoto, que además tiene la característica que es voto por internet, o sea, es una característica adicional. O sea, el voto electrónico remoto no necesariamente es por internet, que tomando experiencias internacionales, las Fuerzas Armadas estadounidenses hicieron un ejercicio que se llamó SERV, que fue sus ciudadanos en el extranjero votaron a través de internet y se dieron cuenta de que era una cuestión insegura. O sea, optaron por cambiar y tener una alternativa o mejorar las cuestiones de seguridad del internet. ¿Por qué? Porque el internet de naturaleza misma, de nacimiento, tiene una serie de vulnerabilidades que hasta hoy desconocemos en qué cantidad y en qué proporción nos pueden afectar sistemas que aparentemente son seguros, aunque vayan cifrados, que vayan, bueno, se llama codificado, que vayan las palabras o el mensaje en algún tipo de código especial que la máquina lo puede leer. O sea, hay ejercicios que se han hecho y se ha visto que tiene ciertas vulnerabilidades que deben de ser resueltas para que la incertidumbre de aquellos que empiezan a conocer la tecnología y la aplicación que tiene, puedan ser atendidas, ¿no? Puedan encontrarse una respuesta. Digo, yo le veo muchos pros, les veo muchos pros al voto electrónico, pareciese que no, pareciese que no, pero cada ejercicio que se hace, pues se lleva, en Estonia, por ejemplo, se quiere hacer que todos sean incluyentes, les dieron una tarjeta exclusiva para hacer voto a través de internet, precisamente tratando de solventar. Estonia es uno de los países más adelantados tecnológicamente hablando y en unos usos de la tecnología. Sí. Entonces, incorporaron a toda su gente para que pudiera votar a través de sus computadoras, les dieron un número de identidad, etc. Y ya hay problemas. ¿Por qué? Porque en internet lo que tenemos es la falta de atribución. ¿Quién verdaderamente está votando? ¿Está votando Adolfo Arreola? ¿Está votando a alguien más? Y en Estados Unidos hay casos en donde se sabe ya que hay venta de votos, venta de identidades para hacer el voto electrónico remoto. Bueno, pero entonces, ¿cómo le han hecho? Es la pregunta de los 64,000. Si hay tanta desconfianza y si hay tanta facilidad para ingresar a estos sistemas, ¿cómo le han hecho en los lugares, en los países, que no son poquitos, donde sí se ha llevado a cabo el voto electrónico? Bueno, pues hay distintas maneras de generar confianza. El comprobante en papel, y luego lo echa la gente en una urna y eso permite escrutinios aleatorios o paralelos del resultado electrónico, proteger la internet. Todas las transacciones financieras que hacemos las realizamos a través de internet. Me refiero a las que hacemos los ciudadanos, así. Sí. Y pues básicamente funciona bien. A nadie le vacían la cuenta, o a pocos le vacían la cuenta a través del internet. Se van haciendo protecciones. West Virginia aplicó el año pasado una tecnología de voto por internet precisamente para sus votantes en el extranjero. Implementaron esta nueva tecnología de blockchain y funcionó realmente bien. Frente a cada nueva posibilidad que dan, pues que es grieta que se va encontrando, hay una opción tecnológica. Y si te fijas, es lo mismo que llevamos 2 siglos haciendo con el voto en papel. Frente a cada nueva vulnerabilidad, los acarreos, los ratones locos y todas esas cosas que forman parte de la historia latinoamericana, se fueron encontrando soluciones. Nunca termina uno en materia electoral de ir generando soluciones hacia nuevos derroteros que nos vamos encontrando. Y es parte, Adolfo, de lo que tú platicas también en tu libro, ¿no? Básicamente es lo que... desde mi punto de vista, o sea, todo nuevo plan, todo nuevo programa debe tener una estrategia.
O sea, pensar estratégicamente es anticiparme precisamente a todas esas vertientes que pudiera tener y tratar de identificar la mayor cantidad de vulnerabilidades o de grietas que pudiera tener tanto el sistema, las políticas, el sistema legal, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se ha visto que incluso en la urna electrónica se ven representados y se ven replicados los fenómenos que ya mencionó Yuri, ¿no? Sí. O sea, del ratón lobo. Hay unas, ¿cómo encuentran la manera? Bueno, alguien se pone, se sienta y estudia, dice, ¿cómo puedo meter un voto adicional en esta urna que está protegida? ¿De dónde lo puedo tocar? Entonces, ha sido la evolución justamente que habla de cómo los sistemas se han ido autoevaluando y mejorando con el paso de tiempo y previendo lo que pudiera ocurrir con algunos sistemas ya tecnológicos, ¿no? O sea, por eso en algunos países han tenido éxito, porque pues han ido viendo la evolución y dicen, tenemos esos problemas, debemos proteger aquí. El blockchain hoy aparentemente es la tecnología más avanzada para protección de datos. Ya por ahí hubo, o sea, perdón, pero voy a tomarlo, ya hay pérdida de bitcoins, por ejemplo, ya se han podido secuestrar, robar y desaparecer bitcoins, que están basadas en un sistema precisamente de blockchain. O sea, lo que consideramos hoy sumamente seguro, alguien le ha encontrado la manera, o sea, parece ser que estamos en un tira y afloja, en una carrera de locos, ¿no? En donde yo te pongo una medida, yo te encuentro la contramedida, te vuelvo a poner otra contramedida y así vamos, ¿no? O sea, pero sí se puede hacer. No se puede, sí se puede. La importancia aquí es que cuánto nos va a costar, si verdaderamente va a ser la diferencia, cambiar al voto electrónico o me va a hacer más, o se me va a salir más caro. Sí. Yo te comentaba en algún corte que, por ejemplo, Holanda, con base en sus experiencias, Holanda, que es de los países más democráticos, más avanzados, decidió regresar al voto de papel. ¿Te parece bien si nos quedamos aquí? Regresamos con esto, pero antes hacemos una pausa, no se vaya, quédese con nosotros. ¿Se lleva a cabo un debate? ¿Tienes facilidad de palabra? ¿Te gusta hablar en público? Si tienes entre 15 y 29 años de edad y eres mexiquense, puedes participar en los concursos de debate y oratoria electoral que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Consulta las convocatorias en www.ieem.org.mx en el apartado de eventos y convocatorias. ¡Participa! Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Por qué es importante el derecho a votar y ser votados? Bueno, es la opción que tiene el ciudadano de elegir a sus propios gobernantes, tener una buena representación. Y si estamos en una democracia, pues qué mejor que votar. Porque es la forma de elegir a nuestros gobernantes y es la mejor decisión de cada uno. Es cuando podemos nosotros reclamar nuestros derechos y al mismo tiempo nos remarcan nuestras responsabilidades. Bueno, porque primero es un derecho que pues tenemos como personas, elegir quién queremos que esté al frente de nosotros. Es importante porque así podemos ejercer nosotros pues sí, nuestro único derecho y deber como ciudadanos para poder tener un mejor cambio en el sistema político, poder exigirle a los funcionarios que hagan bien su trabajo. Gracias a todos ustedes por su participación. Y bueno, también regresamos con este tema que nos decía Adolfo sobre el caso de Holanda. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Pues la verdad es que la confianza se cayó, la confianza en las instituciones y en la transparencia del voto electrónico, que requiere de ciertas capacidades técnicas para poder ser auditado. Entonces decidieron mejor. Y los problemas técnicos que se presentaron, como problemas de alimentación, problemas de baterías, problemas de conexión, etcétera. Entonces, simple y sencillamente optaron porque la ciudadanía tuviera la certidumbre de que su voto estaba siendo contabilizado y haciendo la diferencia. Entonces optaron ya recientemente por regresar al papel, ¿no? Lo que
sería impensable en una Pues sí, porque sociedad democrática. Podríamos pensar que vas al revés, ¿no? Que en lugar de ir hacia lo moderno, hacia lo tecnológico, el uso de las herramientas, sacarle provecho, pues irías para atrás. Así es. Yo siento que sí, hay otros países que han tomado la decisión contraria. Suiza, que votan votan muy frecuentemente, lo hacen normalmente a través de instrumentos electrónicos. Mira, Lupita, la pregunta es, ¿en México están dadas las condiciones para que ya nos animemos? Yo pienso que sí. Mira, tenemos una democracia que aún en papel es muy costosa, quizá por la desconfianza que existe entre los actores políticos. Una boleta aquí implica ir a supervisar la producción del papel para que tenga marcas de seguridad, la impresión de las tintas para asegurar que tenga marcas de seguridad, trasladarlo en control, de manera muy controlada, tener un grupo muy importante de ciudadanos escogidos al azar para que cuiden los votos, para que los cuenten, hacer un sistema de pesos y contrapesos, representantes de partidos políticos, alquilar una silla para cada uno. Todo eso supone costos altísimos. La desconfianza existe. Tenemos una población enorme y además 10% de ella vive fuera del país y sí creo que tenemos un altísimo grado de familiaridad con las tecnologías, como se puede verificar con las cuentas de Facebook o de cualquiera otra de las redes sociales. Siendo ese el caso, son altos los costos y altas las necesidades, creo que se justifica plenamente hacer una inversión. La pregunta es, ¿esa inversión va a rendir sus primeros frutos en su primer ejercicio? Claro que no. Yo pensaría que no. De la misma manera que el primer año en el que uno compra un edificio, por ejemplo, para alojar al IFE de aquel entonces, no rindió. Esa inversión hay que amortizarla a lo largo del tiempo. Y lo mismo va a pasar con las urnas electrónicas. Van a costar mucho la primera vez, pero la siguiente vez ya las tenemos. Y ya solamente hay que ir actualizando sistemas, haciendo auditorías y demás. Entonces, mi perspectiva es, México tiene las condiciones idóneas para avanzar en esa materia y ya hay en el mundo referentes de los cuales podemos echar mano para satisfacer las inquietudes que atinadamente tiene Adolfo. Claro que tenemos que aprovechar la experiencia internacional porque han pasado cosas. Entonces, pues evitamos que pasen en México. Y bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Estamos ya listos? Que era la pregunta con la que arrancamos. De que estamos listos, estamos listos. O sea, la cuestión del cambio es cuestión de voluntad. Y por supuesto de realizar adecuaciones a lo largo del camino, ¿no? O sea, lo que tenemos hoy seguramente no va a responder a las necesidades de mañana. Hay que estar abiertos a esto, a incorporar dentro de esa estrategia modificaciones a la misma para poder ir atendiendo todas y cada una de las necesidades y pormenores que vamos a encontrar en el camino, que quizá hoy estamos dando por hecho que no existen o que ya fueron minimizadas o erradicadas. Entonces, ¿estamos listos? Sí, yo creo que sí. O sea, es cuestión de voluntad política y cuestión de poder tener los fondos necesarios para iniciar con ese cambio, tanto en personal, en infraestructura, como en las políticas y las legislaciones que tenemos. Necesitamos de esto, ¿no? Necesitamos cambiarlo primero, adecuarlo para ir caminando en ese sentido. A veces quizá va a costar más el cambio político o legislativo que el mismo cambio tecnológico, ¿no? O sea, ir a comprar una urna, pues están disponibles en internet. India es uno de los países que por supuesto vende muchísimo tipo y modelos de urnas electrónicas y ahí están disponibles, ¿no? O sea, queremos cambiar verdaderamente, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, ¿sería cuestión nada más de evaluarlo? No, es cuestión de proponernos una estrategia de mediano plazo, pero creo que vale la pena hacerlo ya. Una precisión, la utilidad del voto electrónico se justifica también en función del número de consultas, de elecciones que hagas. Sí, como me anticipo a pensar, en el futuro cercano vamos a tener consultas temáticas en plebiscitos, consultas populares y demás, pues mayores posibilidades tiene la urna electrónica de ir amortizándose cada vez que la utilicemos, es una vez menos que fuimos a comprar papel seguridad e impresiones costosísimas.
Yo nada más me quedé con una pregunta, ya que realizamos el cambio, ¿no? Por ahí hablamos de la cuestión de la conformación de las casillas, en donde aparentemente hay un ahorro. Entonces ahora la casilla, ¿cómo se va a estructurar? Vamos a quitar a las personas hoy integrantes, que son 7 me parece, en total, ¿y cuántas vamos a dejar? Vamos a borrar a los representantes de partidos y ya no les vamos a permitir que estén en la urna electrónica, o cómo va a funcionar. Eso es precisamente cosas que debemos de prever y que quizá debemos de traer a la mesa. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Ahora nuestra infraestructura está hecha para así dar el cambio, o primero necesitamos cambiar la infraestructura, las leyes, las orgánicas, para que el cambio se dé. Pero ya no necesitarías capacitar a muchas personas, ya no necesitarías gastar en papelería, ya no necesitarías gastar a lo mejor en vigilancia, ¿no? Sí, pero ¿cómo cambiamos? O sea, ¿ya lo cambiamos antes o después? O sea, hoy la casilla se conforma de una manera tal que ya está estipulado por ley. Si uso la urna electrónica, ¿qué hago con los supuestos actores que van a estar en la casilla? Ya no los necesito, los borro, quito primero la ley, o cambio la ley, o lo hago primero en la práctica. ¿Cuál sería la mecánica en ese sentido? Yo ahí sí coincido con Adolfo. El diseño actual supone que tenemos voto físico en papel. Sí tenemos que avanzar hacia un cambio legislativo que nos quite todas esas obligaciones que ahorita tenemos. Tenemos un mundo de gente en cada casilla porque tienen que contar los votos. Y mientras más sofisticadas se vuelven las alianzas, las coaliciones entre los partidos políticos, más complejo es el escrutinio de los votos. Claro. Yo vi en la Ciudad de México gente entregando sus paquetes electorales a las 3 de la mañana. Para ese entonces ya llevaban 20 y tantas horas trabajando, Lupita. De verdad, el proceso electrónico haría eso en minutos. Y lo único que hay que supervisar es que la urna, el chip, llegue a su destino. Muchísimo más fácil y muchísimo menos desgaste humano. Muy bien, pues el tema da para muchísimo más, pero yo les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado esta noche a hablar de este tema que seguramente todavía dará mucho que reflexionar en las casas de nuestros amigos de nuestro auditorio. Muchas gracias. En 60 segundos, antes de irnos. Las redes sociales y el Internet han establecido un cambio radical en la forma en la que los partidos políticos comunican sus mensajes e interactúan con sus seguidores, por lo que no tener un buen perfil en Facebook o en Twitter podría hacer que tus mensajes políticos no generen impacto. ¿Te has preguntado qué significa Google? El nombre de Google es en realidad un error ortográfico del término matemático Google, que es un número que representa 10 elevado a la centésima potencia, es decir, un 1 seguido por 100 ceros. En un intento de aumentar la transparencia en el marco del proceso electoral argentino, Facebook comienza a mostrar quién financia cada anuncio político o electoral, por lo que todos los anuncios políticos o electorales serán identificados con la etiqueta pagado por. Según estudios, el 65% de las personas utilizan Internet para visualizar o escuchar contenidos relevantes, películas o series por streaming. Si formas parte de esta estadística, te invitamos a ver los programas producidos por el IEM alojados en YouTube. Solo ingresa al canal IEM Oficial y suscríbete. Y con esto nos vamos. Muchas gracias en nombre de todo este equipo de Entre Voces. Nos vemos la próxima semana, 10 en punto. Que la pasen todos muy bien.